Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Calderón y hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy importante, tanto para mí como para el mundo entero y sobre todo para las relaciones internacionales y el género, que es el tema de las mujeres y niñas refugiadas. Para este video específicamente vamos a estar hablando sobre las mujeres y niñas refugiadas en Europa y lo vamos a estar viendo desde una mirada interseccional. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción sobre el tema. Después vamos a hablar sobre el acercamiento al feminismo desde la interseccionalidad. Ya después de tocar el tema del feminismo interseccional, haremos un análisis de las mujeres y las niñas refugiadas en Europa desde una mirada interseccional para poder entrar a la parte de las posibles respuestas y soluciones a la problemática y finalizar con una breve conclusión de el tema completo. Ok, entonces principalmente hablaríamos de la violencia de género a mujeres y niñas refugiadas en Europa, haciendo un análisis desde el feminismo interseccional, ya que la crisis de personas refugiadas atraviesa las fronteras de todos los continentes del mundo. Se tiene que hacer un análisis específico sobre los casos de mujeres y niñas refugiadas en Europa y los casos de violencia de género hacia ellas con el fin de no solo entender la problemática, sino encontrar respuestas, encontrar soluciones que realmente busquen mejorar las condiciones de las mujeres y niñas refugiadas en Europa. Y bueno, ya que la violencia de género es un problema de importancia global, se tiene que tomar también en cuenta porque la crisis mundial de personas migrantes y refugiadas también es un problema de importancia global. Y como existen diferentes tipos de violencia de género, existen también diferentes formas de desplazamiento forzado. Entonces, los diferentes tipos de violencia de género son la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la que vamos a tocar más a detalle en este video es la de la violencia sexual que se manifiesta desde que se comete cualquier acto que tenga como fin degradar o dañar el, o dañar y o el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Em, También, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el año de 2017 fue uno de los años con mayor presencia de desplazamiento humano en el mundo. Y a final del año se alcanzó un número de 68,5 millones de personas desplazadas por causas de conflicto, persecución o violación a los derechos humanos. Ya que tocamos el tema del desplazamiento forzado, es importante saber que el desplazamiento forzado consiste en el movimiento de personas que son obligadas a huir o a abandonar sus lugares de origen por temas de persecución política, efectos de un conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales causados por el hombre. Estas son las cuatro principales razones por las que se le otorgaría la condición de refugiado o refugiada a una persona si sufrió alguna de estas cuatro, que son la de el conflicto armado, violencia generalizada, violación a derechos humanos o desastres naturales. Una vez que las personas huyen de sus países de origen, se convierten en solicitantes de asilo cuando entran a un país y piden que se les otorgue la, pues sí, la condición de refugio. Una vez que ya se les otorgó, ya son consideradas a a nivel económico, a nivel político, perdón, como refugiadas. Sin embargo, muchas de las mujeres y niñas refugiadas, además de tener un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular, también son víctimas de violencia sexual y pues, bueno, de violencia de género
principalmente violencia sexual, tanto en sus países de origen como en sus países de destino. Por eso la importancia de hacer un acercamiento al feminismo desde la interseccionalidad, ya que las mujeres y niñas refugiadas en Europa tienen múltiples diferencias en la forma en que se les oprime, ya que no solo se les oprime por su condición de refugiadas o por los conflictos de los que tuvieron que huir de sus países de origen, sino también por su género, religión, raza, clase social y clase económica. De hecho, Hancock menciona 6 supuestos que se pueden analizar para que se puedan analizar las situaciones desde una perspectiva interseccional. Los que parecen para mí más relevantes en este tema es el de que se tienen que tomar en cuenta más de una categoría de diferencia, como el caso de las mujeres refugiadas que sean oprimidas por el tema del género, por el tema de la persecución o por el tema de la raza, clase social o clase económica. Y además que se tiene que tomar en cuenta que cada categoría es diversa internamente, por lo que aunque una mujer refugiada provenga de un mismo país que otra, no necesariamente sufren las mismas opresiones. Y esto se da porque existen también opresiones por la religión, opresiones por la violencia sexual por parte de parejas, por parte del Estado, etcétera. Entonces se tiene que tomar en cuenta cada caso como si fuera un único caso. Por tanto, lo que se comenta es que no son casos aislados y no solo se limitan a una cuestión discriminatoria a causa del género, ya que existe una multiplicidad de sexismo causada por la masculinidad, la heteronormatividad y la blanquitud. Chandra Mohanty menciona que el feminismo occidental no alcanza a definir a las mujeres desde las diferentes realidades que las conforman. Menciona que solamente existe una mujer occidental, que son las mujeres mm, que existen en Occidente, que es Europa o Estados Unidos, y todas las mujeres que no pertenecemos a esa categoría somos vistas como las otras. Me incluyo porque yo no soy europea, no soy occidental, por así decirlo. Entonces, bajo este término de que si existiera una mujer hegemónica, yo estaría siendo parte de la otra mujer, la mujer que no es hegemónica. Entonces, este es un tema muy relevante en el ámbito del movimiento de mujeres y de niñas refugiadas, ya que la concepción de que ellas son la otra implica que implica de manera indirecta, es un discurso fabricado más bien, que ellas llegan a Europa a emanciparse de las violencias que viven en sus países de origen y esto las llevaría a ser autónomas. Sin embargo, más que aludir o más que conducir hacia la obtención de una verdadera autonomía, lo que hace es que las obliga a fingir ser em, o a fingir parecerse a esta mujer hegemónica, universal, y que su principal aspiración con el fin de obtener la reinserción social en sus países de destino es convertirse en la mujer hegemónica, lo que significa una perspectiva totalmente colonizadora, ya que asumir que las mujeres de la periferia tenemos que aspirar a ser como las mujeres de Occidente o como las mujeres del centro, de centro, no de periferia, es un proceso de neocolonización. Y em, también, bueno, existen varias posibles soluciones a este tema. La principal de ellas sería una nueva conceptualización del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas.
principalmente que se haga un análisis a las violencias que sufren las mujeres y niñas refugiadas desde el concepto de género y desde la interseccionalidad, para así poder entender cuáles son las relaciones sociales y de poder que las han llevado a sufrir este tipo de violencias y a huir de sus países de origen. Asimismo, se tienen que tomar en cuenta métodos feministas, principalmente interseccionales, en las interpretaciones y las justificaciones de leyes, como también buscar la inclusión de las mismas o de las mismas interpretaciones y justificaciones desde el feminismo interseccional en los órganos de protección de derechos humanos y protección del derecho internacional. Así que también se propondría que se adopte el concepto de persecución de Hathaway, que desde un enfoque de derechos humanos sería como la prolongada y sistemática violación de derechos humanos básicos, más la ausencia de protección del Estado. De este modo se alcanzaría a incluir las violaciones a los derechos humanos en el ámbito privado y por el cual las mujeres podrían optar para solicitar refugio. Por tanto, se necesita introducir el género como un motivo de solicitud de asilo, y para que esto se logre tendría que hacerse una reinterpretación de la Convención de Ginebra sobre los refugiados desde una mirada feminista e interseccional. A modo de conclusión, es importante recapitular que la violencia de género existe y que todas las mujeres somos víctimas de ella. Sin embargo, no se puede suponer que las experiencias de las mujeres como un grupo social heterogéneo sean las mismas. Así que para poder combatir la violencia de género hacia las mujeres y niñas refugiadas en Europa, es muy importante no perder de vista que las formas de opresión y discriminación son por diversas razones y no solamente por una categoría. Se tienen que tomar en cuenta que existen distintas categorías de opresión hacia las mujeres y niñas refugiadas en Europa, y que no solamente se debe catalogar bajo el término de mujer oprimida, mujer de la periferia o como una mujer no hegemónica. Por tanto, lo que sucede cuando se perciben a las mujeres y a las niñas refugiadas como la otra edad, es que se vuelven aún más vulnerables, no solamente en los países de origen, sino también en los países de destino, ya que se genera esta idea de que con el fin de tener la reinserción social completa, es necesario que se desprendan de sus identidades, de sus culturas, y que se asimilen mm, como una mujer hegemónica, que busquen aspirar a ser como la mujer blanca europea, aun cuando ella, esta mujer blanca europea, no fue socializada de la misma manera que las mujeres y niñas refugiadas que salen de sus países por temas de conflicto, temas de violencia de género, temas de violencia generalizada, o por algún problema de el medio ambiente. Así que la manera de buscar la inclusión de las mujeres y niñas refugiadas en Europa es verlo desde una mirada desde una mirada del feminismo interseccional, con el fin de poder realmente abarcar y solucionar todos los ámbitos que ocasionan esta problemática, y que no se tenga que ver las mujeres y niñas refugiadas en Europa no se tengan que ver obligadas a deshacerse de sus identidades, de su cultura, de su religión, de sus tradiciones, con el fin de obtener la inserción social en sus países de destino. Y bueno, esto fue muy breve, realmente quedaron muchas cosas más que decir. Espero poder estar haciendo un video un poco más amplio después, pero esto sería todo por ahora, y espero que hayan aprendido mucho, que les parezca muy interesante el tema, y en caso de que tengan alguna duda, no duden, o alguna pregunta, no duden en comentarlo para que yo les pueda responder a la brevedad. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz Navidad.